Continuamos con lo que es la fe, otra de las verdades dentro de la iglesia. Otro de los puntos importantes que debemos de tener es la cuestión de la fe. Todo cristiano católico debe de tener bien claro qué es la fe. Para eso nosotros vamos a tomar esta parte de la cita bíblica de Hechos 16 del 30 al 31, que es un relato que nos dice cómo San Pablo dentro de sus viajes fue encarcelado y estaba encerrado, y es entonces cuando ocurre un terremoto y se cae la prisión donde él estaba encerrado, pero él no le pasa nada. El carcelero, preocupado por lo que le iba a pasar, si le pasaba algo al prisionero que era Pablo, que era un prisionero muy importante, entonces va y se fija y se da cuenta que no le ha pasado nada, incluso no escaparon. Entonces el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer para salvarme? Y esa es una de las preguntas que nosotros debemos de partir y con las que debemos de hacernos constantemente. ¿Qué puedo hacer yo para salvarme dentro de la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para salvar a las demás personas? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a que los demás se salven? Primero, para poder salvarme es creer con el corazón. Debo de creer en, en esa de que yo puedo salvarme y de que Dios tiene la fuerza para salvarme y darme lo que necesito. Segundo, proclamar con la boca. Es decir, proclamar tu fe, no quedarte callado y cumplir con la misión de que se te da de ir y llevar la palabra a donde hasta los últimos rincones de la tierra. De esa manera es lo que nosotros podemos hacer para salvarnos. Y esta salvación nosotros solamente la vamos a obtener por medio de alguien. Y esa persona es Jesucristo. Jesús que entregó su vida por nosotros para salvarnos. Ya lo escuchamos en las lecturas dominicales, en los domingos anteriores, que dice, no hay amor más grande que aquel que entrega la vida por sus amigos, nos dice en una ocasión. Y en la lectura del Evangelio decía, Dios nos ama tanto que nos ha entregado a su Hijo único Jesucristo para que tengamos vida y tengamos vida eterna. Es decir, Jesús es nuestro Salvador. Gracias a que Jesús muere en la cruz y su sangre es derramada, es por medio de su sangre que nuestros pecados son limpiados y nosotros podemos seguir adelante. De esa manera es como nosotros nos salva Jesucristo con su muerte en la cruz. Si queremos tener una definición más clara de lo que es la fe, busquemos en nuestra Biblia Hebreos 11:1, que nos dice lo siguiente. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia y nos dice Hebreos 11:1. Nos dice, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. El fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Es creer en la promesa que nos hace Dios de una vida eterna y creer en algo que no podemos ver. Primero, el pensar que se puede cumplir esa promesa y después creer en algo que no podemos experimentar y no podemos ver. Porque a Dios no lo podemos ver, solamente lo podemos sentir. Y la otra es creerle a Dios y a su plan de salvación. No es lo mismo creer que creer. Creer es algo muy fácil. A mí me dicen algo y pues yo le creo. Pero creerle es poner en práctica lo que se te ha dicho. Llevar ahora sí que a una actuar constante lo que se te dice. Si Dios te dice, ama a tus enemigos, eso, si tú lo escuchas y tú dices, yo le creo, porque dentro de la vida pública de Jesús, todas las personas, todo el pueblo de Israel lo escuchaba y le creía sus palabras, pero no todos lograron creerle a Dios.
Los únicos que lograron creerle a Dios fueron sus apóstoles, aquellos que lograron poner en práctica lo que Jesús les decía y lo que Jesús les pedía. La otra es esperar con certeza el cumplimiento de la promesa de salvación. Dios nos dice que en determinado momento nosotros obtendremos una vida eterna y que tendremos una vida después de la muerte y que estaremos con Él, la resurrección de la carne, nos dice el credo. Nosotros debemos de creer en eso. También debemos de creer que Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Y todo lo que nos dice la palabra de Dios, esperar que se cumpla, tener esa esperanza de que una vida futura mejor. Y nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Si nosotros tenemos fe, entonces, por medio de esa fe, una fe sin obras es una fe muerta. También, ¿no? Entonces, de nada nos sirve tener fe si no actuamos conforme a esa fe que profesamos. Por eso debemos de actuar según lo que creemos. Eso nos lleva a dar el siguiente paso. Una vez que nosotros en nuestra vida tenemos fe, nos lleva a un proceso o a iniciar lo que llamamos conversión. Dentro de los videos anteriores yo ya les había hecho mención qué es la conversión. Y yo les voy a poner o les pongo estos sinónimos. La conversión es una renovación o un cambio. Voy a decirlo de un ejemplo sencillo. Cuando nosotros quemamos una hoja de papel, esa hoja de papel se convierte y ya deja de ser una hoja de papel para pasar a ser cenizas. De esa manera, la conversión nos deja atrás unas actitudes o unos comportamientos para dar vida o para convertirnos o transformarnos en alguien más. De esta manera, ¿cómo puedo comenzar yo mi proceso de conversión? ¿Cómo puedes empezar tú, joven adolescente, tu conversión? ¿Qué es lo que tienes que hacer para convertirte y ser una mejor persona? Primero, un cambio de mentalidad. Recordemos que conversión viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad. Primero empezar a pensar de una forma diferente. Empezar a ver las acciones de distinta manera. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? O decir, pensar antes de actuar. A eso se refiere, un cambio de mentalidad. No ver todo negativo, no ver todo positivo, sino buscar la mejor manera de actuar. Lo otro es cambiar la mentalidad negativa que tenemos de nosotros mismos. Cambiar la mentalidad negativa que en ocasiones solemos tener de nuestra persona. Porque en muchas ocasiones pensamos que yo no soy bueno, que yo no sirvo para esto, o que tengo muchos defectos. No, esa actitud o ese comportamiento nunca nos va a llevar a ningún lado. Debemos de ir más allá y de pensar las cosas positivas o ver lo mejor que tenemos en nuestra persona. Porque ser pesimistas nunca nos va a llevar a ningún lado bueno. Después, cambiar la identidad que tenemos de Dios. Y esto es algo muy común. Normalmente la gente tiene la idea o la percepción de un Dios castigador, de un Dios vengador, de un Dios que siempre está ahí nomás vigilándote a ver si haces algo malo. Y debemos de cambiar esa idea por la de un Dios amoroso, por la de un Dios como nuestro Padre, aquel que nos ama, aquel que nos cuida, aquel que nos protege, aquel que no le importan las acciones, sino nuestro bienestar y que nos ama pese a todas las cosas. Aún así, tengamos o seamos los peores pecadores, Él siempre nos va a amar y Él siempre va a estar dispuesto ahí para perdonarnos. Eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta. También el otro es un paso de las tinieblas a la luz, es decir, del pecado a las obras buenas. Es decir,
dejar las acciones malas por acciones buenas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Fácil, empezando a practicar las obras de misericordia corporales y espirituales, que son acciones concretas con las que nosotros podemos llevar a cabo la misión que Dios nos da. Un cambio de vida. Y este cambio de vida no se va a dar de la noche a la mañana o de un momento a otro. Un cambio de vida lleva años, mucho tiempo, porque no solamente es decir obra de magia, no, un cambio de vida implica compromiso, implica responsabilidad, implica seguimiento. A lo mejor puedes decir, quiero hacerlo, pero si no tienes estas tres cosas, compromiso, seguimiento y responsabilidad, no vas a poder tener ese cambio de vida permanente. A lo mejor podrá ser momentáneo, pero no permanente. La otra es dejar actuar a Dios en nuestra vida, dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo en nuestras acciones y en nuestros comportamientos, porque muchas veces los dejamos atrás. La otra y la parte a lo mejor más difícil para hacer una conversión en nuestra vida es la renuncia al pecado, renunciar a todo lo malo, renunciar a todas esas acciones que dañan a los demás y que dañan mi propia persona. Eso a veces cuesta y es lo más difícil, o es el paso más difícil dentro de una conversión. De esta manera terminamos estos pequeños temas respecto a lo que son las verdades de la fe, lo que es el amor de Dios, lo que es el pecado, lo que es tener fe y lo que implica una conversión. Nosotros dentro de nuestra vida diaria debemos de tener en cuenta estas cuatro verdades. Dios nos ama sobre todas las cosas, como un padre, como una madre, y Él nunca nos va a dejar solo y siempre va a estar para ayudarnos y protegernos. Pero también nosotros en muchas ocasiones somos unos hijos muy desobedientes, que decidimos darle la espalda y nos convertimos en pecadores. Le damos la espalda a Dios y cometemos acciones que no son buenas. Y las consecuencias de ese pecado, pues es la muerte, una muerte física o una muerte espiritual. También debemos de tener en cuenta que si nosotros experimentamos el amor vivo de Dios, eso en nosotros ocasionará que se despierte esa fe o querer creer más en Él, esta confianza hacia su persona y a su amor. Si nosotros tenemos esa confianza y esa plena seguridad en Él, entonces vamos a iniciar nuestro camino de conversión. Tú joven adolescente, de aquí en adelante, iniciarás una nueva vida en este camino de conversión, para convertirte en mejor cristiano y en mejor miembro de la iglesia. Todo para tu beneficio, para el beneficio de tu familia, para el beneficio de la comunidad y para el beneficio de la iglesia misma. Que tengan un bonito día y que Dios los bendiga.